Bueno, quisiera que me acompañara en esta oportunidad al Evangelio según San Juan capítulo 9 y vamos a tomar una porción de este capítulo como texto base para nuestro mensaje. Juan capítulo 9, versículos del 30 al 31. Y dice la palabra de Dios: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y es por eso que, basado en esta porción de la Escritura, hemos titulado este mensaje El punto de vista de un ciego. Sí, aunque parezca un poco extraño este título, pero es el punto de vista de un ciego. Y es que ahora yo le voy a invitar a que me acompañe a hacer un análisis de todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan. En este capítulo el Señor se lo dedicó completo a este evento sobrenatural, a este milagro maravilloso que el Señor hizo sobre este hombre ciego. Y vamos a hacer análisis porque me encanta ver y descubrir en cada párrafo algo nuevo. Pudiésemos hacer varias prédicas sobre todo el capítulo 9. Sin embargo, hoy vamos a tomar el punto de vista del ciego. Estoy seguro que podemos tomar el punto de vista de Jesús, el punto de vista de los fariseos, el punto de vista de los padres del ciego, el punto de vista de las personas comunes y corrientes de este lugar. Sin embargo, nos vamos a sentar en el punto de vista del ciego. Y esta historia no comienza netamente en el capítulo 9, sino el Señor Jesucristo ha venido haciendo una serie de sermones, ha venido conversando con muchos fariseos, algunos de ellos judíos, otros ciudadanos de esa zona, y él había estado disertando mucho con ellos, pero cuando llegó el momento en el cual él tuvo que identificarse y decir yo soy, así como le había dicho el Señor a Moisés en el Éxodo, el yo soy, entraron en una pugna y tuvieron una discusión álgida, y entonces los escribas, algunos de ellos que habían creído en el Señor y que lo seguían y que estaban junto a él escuchando todo lo que él hablaba, se pusieron en contra del Señor y lo empezaron a perseguir dentro del templo, y el Señor tuvo que huir de ese lugar. Y me parece un poco chistoso poder analizar esa porción, porque cómo el Señor Jesucristo, teniéndolos enfrente, puede pasar en medio de todos ileso. Pues no era su tiempo. No era su tiempo, y Él es Dios, por supuesto. Y tiene la oportunidad de poder caminar y de poder huir en medio de las manos, de los brazos de estos judíos que estaban molestos sin que nadie pudiera haberlo identificado. Pues cuando Él iba saliendo de esta carrera, cuando Él iba huyendo de este grupo que se habían puesto un poco violentos, el Señor tiene una oportunidad de parar a la puerta del templo. Y es que ahí en la puerta del templo se reunían muchas personas con diferentes problemas, tanto físicos como económicos o como de edad. Habían, por ejemplo, viudas que no tenían nadie que pudiera velar por ellas, que no tuvieron hijos, y entonces los lugares a donde se iban a postrar era delante del templo, porque decían, aquí al templo vienen personas que tienen buen corazón, que vienen a buscar a Dios, que vienen a buscar su voluntad, y es por eso que esas personas se sentaban ahí, para cuando estas gentes salieran del templo, entonces ellas tuvieron la oportunidad de pedir una ofrenda. Lo mismo sucedía con los cojos, lo mismo sucedía en este caso con este ciego. Y entonces el Señor Jesucristo, yo quisiera que usted pudiera visualizarlo en su mente, venía huyendo del templo. Los judíos se habían quedado adentro queriendo ubicarlo a donde estaba para apedrearlo, y él venía saliendo con sus discípulos y tiene la oportunidad de detenerse unos minutos delante de este hombre. Lo vienen siguiendo, pero aún así no importa. El Señor siempre va a tener tiempo para nosotros. El Señor siempre va a tener tiempo para atendernos en nuestra necesidad. ¿Cuántos años había pasado ese ciego postrado a la entrada del templo? No lo sabemos. Muchos teólogos hacen muchas conjeturas. Algunos dicen que este hombre tenía entre 30 y 40 años. Era un adulto ya. Y había pasado toda su vida así, porque la palabra describe que había nacido ciego. Y cuando uno nace ciego, cuando uno tiene algún tipo de discapacidad en la cultura hebrea, automáticamente estaba limitado para desarrollar muchas de las actividades que se desarrollaban.
Y es por eso que este hombre no tuvo otra circunstancia más que irse a postrar al templo y poder vivir de lo que le daban las personas que pasaban por ahí. Hasta que tuvo un encuentro con alguien que hasta ese momento él no conocía. Alguien se paró delante de él como quizá lo habían hecho todos los días. Y él lo único que pensaba con sus ojitos cerrados era poner su mano para recibir de ellos la limosna. Pero no, este hombre se paró delante de él y no tuvo hasta ese momento una conversación con él. Y es algo bien interesante, y aquí yo creo que quiero que juntos entremos ya en materia con el capítulo 9 del libro de Juan, Evangelio según San Juan. Y en los primeros versículos, es decir, en los versículos del 1 al 8, no se toma en cuenta la opinión del ciego. Hay una discusión entre los discípulos y Jesucristo. Hay una interrogante de los discípulos y el ciego está nada más ahí sentado viendo qué pasaba. Estoy seguro que estaba con su manita puesta así para esperar a ver a qué horas llegaba la limosna y decía, ¿y estos de qué discuten y de qué hablan? ¿Quiénes son? Pero estaban preguntándole al Señor que quién había pecado, si había pecado el ciego o había pecado sus padres para que él hubiese nacido de esa forma. Esto me hace saber de que era una persona conocida, ya tendría varios años de estar ahí y muchos conocían su historia, porque le preguntaron directamente, este es ciego de nacimiento y quién pecó, si ellos o sus padres. Y el Señor da una explicación muy escueta sobre esto, y solo dice que es para que el poder de Dios sea manifiesto. Pero el poder de Dios será manifiesto a lo largo de todos los problemas que enfrenta la humanidad. El poder de Dios va a ser manifiesto no porque hubo un motivo mezquino de parte de Dios de que este muchacho naciera ciego, sino que Él va a ir caminando a lo largo del mundo, el Señor, tomando ventaja de todas las dificultades que enfrentamos para glorificarse en su vida y en la mía. Y entonces siguieron conversando con esto hasta que llegó un momento en que el Señor, sin preguntarle nada a este hombre, sencillamente, dice la Escritura, escupió en tierra y con su saliva hizo un poco de lodo. Tomó ese lodo y se lo puso en los ojos a este ciego y le dijo, levántate, ve al estanque de Siloé, lávate y entonces recibirás la vista. El ciego no contestó nada, no hubo una interacción entre Jesucristo y él, sencillamente Jesús entró, así como puede entrar a su vida y ejecutar un milagro de la nada. Probablemente este ciego ya estaba acostumbrado a su vida. Probablemente él no quería ser sano, qué sé yo, estoy especulando por supuesto. Pero en ese momento el Señor Jesucristo hace lodo y lo manda al estanque de Siloé. ¿Sabe usted a qué distancia estaba del templo? Algunos historiadores dicen que a 1.2 kilómetros del templo. Este pobre ciego tuvo que caminar hasta allá. Alguien, por supuesto, tuvo que ayudarle para llegar hasta ahí, sumergirse al estanque de Siloé y regresar a su lugar. Pero el gran milagro que encontramos acá es que el Señor fue la luz para este hombre. Sin saberlo, este hombre tuvo un encuentro con el Maestro y la luz volvió a su vida, la luz entró a sus ojos. Y es justamente por lo cual el Señor había sido perseguido por los fariseos unos momentos antes, porque él había dicho en 2 o 3 versículos antes en el capítulo 8 que él era la luz del mundo y que había venido a darle luz a la humanidad. Y lo repite una vez más en el versículo 5, Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 12, se los había repetido a esos fariseos y dice la Escritura, Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto lo dijo antes del evento del ciego. Entonces, cuando vemos que las tinieblas de maldad nunca han triunfado, ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios, Jesucristo es el creador de la vida y su vida fue ofrecida como luz a la humanidad. Mientras el Señor Jesucristo está en nuestra vida, podemos tener momentos de penumbra, podremos tener momentos de dificultad, pero Él es la luz, siempre va a ser el lugar, siempre va a ser el interruptor en nuestra vida para poder salir de la ceguera de la tristeza, de la ceguera de la ansiedad, de la ceguera del pecado, de la ceguera de una adicción, de cualquier ceguera. La luz siempre puede ser el Señor Jesucristo. Él lo dijo y así se cumplirá. En nuestra segunda parte de este mensaje yo quisiera que usted me acompañara entonces a los diálogos del ciego. Cuando finalmente él sí
entra en la plática cuando él finalmente tiene acción. Los primeros 8 versículos no hubo acción, sencillamente el hombre estaba sentado al entrar al templo. Pero aquí empiezan los diálogos, desde el versículo 9 en adelante. Y la primera interacción que este hombre tiene es con la gente común, con el ciudadano de a pie de este lugar. Y ahí es a donde empiezan a conversar con él. Este hombre pasó de ser un desconocido, pasó de ser una persona que pedía limosna a la entrada del templo a ser un personaje famoso. De repente todo el mundo quería hablar con él para saber qué había sucedido. Si hubiera sido en estos tiempos, por supuesto, hubiera llegado la prensa, hubieran llegado los paparazzis, se hubieran subido todas las historias de este hombre en redes sociales y todo el mundo hubiera querido llegar al templo para entrevistarlo o saber qué había sucedido. Se hizo famoso. Entonces veamos en el versículo del 9 al 12. Me encanta la porción. Y dice, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Me encanta cómo el Señor es así cuando crea la palabra de Dios y cuando se escribe esta porción de la Escritura, porque el ciego contesta como había contestado el Señor unas horas antes, diciendo yo soy. Le estaban preguntando, ¿y este es el ciego? ¿Este es el que estaba aquí? ¿Este es el que vemos todos los días aquí postrado? Y él decía, yo soy, sí, yo soy. Se presentó por primera vez en la vida, estuvo orgulloso de ser quien era. Versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre. Quiero que usted ponga atención a ese comentario. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Aquí hay varias cosas que son interesantes de ver. Primero es el yo soy. Él cambió su personalidad y se transformó en alguien. Nosotros sentimos lo mismo cuando nos transformamos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Nos transformamos en hijos de Dios. Nos transformamos en personas salvas y nos transformamos en personas con los pecados perdonados. Todo eso viene en el paquete de fe de Jesucristo. Y este hombre, hasta este momento, lo único que había recibido era reconocimiento. Todavía falta un poco más de hacer en su vida. Y en este momento él todavía no realiza. Yo quiero que usted y yo vayamos juntos en cada diálogo que sostiene este ciego, viendo cómo él va construyendo la historia de lo que ha pasado en su vida. Él va entendiendo lo que está sucediendo. Y esto lo vemos acá. Aquel hombre era un hombre nada más. Era una voz únicamente que había llegado con otros hombres delante de él, se había parado, había hecho lodo y se lo había puesto sobre los ojos y le dijo, andate a Siloé. Pero ese hombre, ¿qué tenía? ¿Qué voz había llegado a los oídos de este ciego que lo hizo levantarse? Porque después del punto y coma en el versículo 11 dice, fui y me lavé. ¿Cuántas personas quizá le habían ofrecido algo de comer? ¿Cuántas personas le dijeron levántate y ve a tal lugar a traer un poco de comida? Este hombre fue obediente a una cosa sobrenatural. ¿Quién le había llenado los ojos de lodo alguna vez y le había dicho levántate y vete hasta Siloé en lugar de lavarse con un poco de agua en algún lugar o pedirle un poco de agua a alguien para lavarse los ojos? Fue obediente. Algo lo movió, ese algo que lo va a mover a usted y a mí a seguir a Jesucristo. Esa voz tan especial que solo tiene nuestro Dios. Por eso este hombre se levantó y dice, fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Le preguntan al ciego, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Ahora, tiene sentido el hecho de decir, no sé. Porque si usted lee la Escritura detenidamente, el Señor hizo el milagro, le untó los ojos con lodo y se fueron del lugar. Y hasta ese momento el ciego no lo había visto. Cuando él regresa a su puesto, viendo, todo el mundo le pregunta, ¿y dónde está él? Y yo qué sé si yo no lo he visto. Nunca lo he visto. Solo lo oí y lo sentí. Pero no lo he visto, no sé cómo es. ¿Cuántas personas en el mundo están así? ¿Cuántas personas están ciegas espiritualmente? ¿Cuántas personas han oído de Jesús como un hombre que vino al mundo, que fue muy bueno, que dicen que dio su vida por nosotros, que lo colgaron en una cruz y derramó su sangre? ¿Cuántos no lo han visto, sino que han oído de él?
Entonces en este versículo descubrimos todas estas cosas. En estos versículos del 9 al 12 descubrimos esto. ¿Sabes tú entonces dónde está Jesucristo? Si alguien viene y te pregunta, ¿dónde está el hombre que te ha dado salvación eterna? ¿Dónde está el hombre que te perdonó los pecados? Pudiésemos decir con toda franqueza, sinceridad y seguridad, está en mi corazón. Está sentado a la diestra de Dios, lugar a donde voy a ir cuando deje de estar en este mundo. ¿Sabes a dónde está Jesucristo? ¿O únicamente te lo hemos contado nosotros? ¿O únicamente has oído historias maravillosas de un vecino, de una compañera de trabajo, de un familiar, que pasan sobre cosas sobrenaturales por el poder de Dios en sus vidas? ¿Sé dónde está Jesús? ¿O acabo de estar ciego y no sé qué se hizo? Pues sigamos analizando las conversaciones de este ciego. Esa fue la primera conversación con la persona, los ciudadanos que estaban alrededor del templo. Pero cuando los fariseos escucharon lo que había sucedido, queriendo siempre perseguir a Jesucristo, lo trajeron para interrogarlo, porque se enteraron que había sido Jesús. Entonces lo trajeron para interrogarlo. Vaya conmigo a los versículos del 14 al 18. Vamos a hacer un breve análisis de esa conversación entre el ciego, que de repente se volvió famoso, y los fariseos. Versículo 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Y es aquí donde se le revuelven las entrañas a los fariseos. Dentro de la ley habían muchas cosas que había que respetar, pero los fariseos tenían especial atención sobre el día de reposo. De hecho, habían creado un libro de normas a un lado de la escritura para poder aplicar el día de reposo. Cosas como atarse las cintas de los zapatos, cosas como poder ayudar a una persona que se había herido y ponerle una curita. Esas cosas no se podían hacer en los días de reposo porque era un trabajo. Decían ellos que no se podían utilizar zapatos que hubieran sido clavados o atornillados porque eso causaba mucho peso en el zapato y era trabajo para la persona. Era para que ustedes vean la cantidad de cosas que habían en ese libro, por lo cual el mundo era juzgado por no cumplir el día sábado. Entonces Jesucristo, haber sanado en sábado, había violado la ley, el único mandamiento para muchos de ellos, que era guardar el día de reposo. Entonces aquí vemos de que Dios dice, yo soy Dios. Yo tengo la autoridad para hacer lo que tenga que hacer, sobre todo para hacerle un bien a una persona y para a través de ese bien nosotros poder estar predicando este mensaje. Entonces dice, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. También ellos querían saber. Entonces acá nos damos cuenta de que él empieza a ser famoso, se sienta delante de los fariseos. Nunca los fariseos se habían fijado en este hombre. Los fariseos habían entrado a ese templo 100 veces y ese hombre había estado mendigando ciego a la entrada del templo y nunca les había dado interés siquiera preguntar su nombre. Tal vez, no lo sé, tal vez ninguno de ellos había dado siquiera una limosna a este hombre, pero de repente lo mandan a llamar y lo sientan delante de él. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Simple, sencillo, el testimonio tal como fue. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Eso fue lo primero. Empezaron a buscarle pero al milagro, empezaron a buscarle legalismos al milagro, empezaron a buscarle religiosidad al milagro para quitarle la autoridad a Jesucristo. Y como lo había hecho en un día de reposo y había hecho lodo, ese trabajo de hacer lodo era suficiente para poderlo condenar. Pero vean ustedes después del punto, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los mismos fariseos. Había un grupo de fariseos que decían, no es posible. No es posible que poniendo a saliva con lodo en los ojos de un ciego de nacimiento pueda ver. Eso no me cuadra, decía, aquí debe haber algo especial. Pero el otro grupo de fariseos legalistas y religiosos no podían ver eso. Y es ahí donde empieza esta pugna. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, el ciego estaba sentado delante de ellos, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Le hacen la pregunta a él. ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas? Esa pregunta tenía doble sentido. Primero era para culpar al ciego.
El ciego tenía que tener mucho cuidado con lo que contestaba, porque era obvio que estaba dentro de un territorio contrario a Jesucristo. Y por otro lado, ellos querían aprender también qué había sentido este hombre. Y entonces le hacen esa pregunta: ¿qué dices tú del que le abrió los ojos? En este diálogo podemos ver al ciego meditando. Por primera vez en la vida le había visto el rostro a los fariseos, tal vez solo los había visto pasar. Por primera vez en la vida había visto el color de sus túnicas, había visto la belleza del templo, había visto los colores que habían a la entrada, la hermosura de la puerta. Había podido caminar hacia adentro porque por su limitación no tenía permiso de entrar al templo, no podía ir a las sinagogas. Era parte del pueblo de Israel, era parte de la sociedad, pero no era productivo. Y era uno de los grandes problemas de tener algún tipo de discapacidad en aquel tiempo. No era productivo, no había podido dar nada a la ciudad, porque en la ciudad había la mayoría de profesiones, si lo quiere ver así entre comillas, eran oficios como carpintero, cosas que se hacían con las manos, y una persona con su tipo de discapacidad había sido marginado de la sociedad y era por eso que estaba en ese lugar. Pero ahora tenía la oportunidad que le había dado la luz del mundo de poder ver los colores. Y usted puede ver a ese hombre sentado, observándolo todo, observando la disensión entre ellos, observando lo que hablaba, y empieza a reaccionar en su cabeza. Y la respuesta que dice ahí es: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: es profeta. Eso está en el versículo 17. Es profeta, ya no era hombre, ya no era un simple hombre. Ya él había sentido que algo lo había sanado, algo sobrenatural. Y lo único que a él se le había ocurrido con su precario conocimiento acerca de las cosas religiosas era que los profetas estaban cerca de Dios y que los profetas podían hacer cosas sobrenaturales. Y él lo califica como profeta, porque no entendía lo que había sucedido en su cuerpo. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Imagínense ustedes, todavía no creían. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los del que había recibido la vista. La incredulidad nos hace obviar las cosas más maravillosas de Dios. La incredulidad empieza a construir un muro entre la realidad de Dios y mi realidad. Cuando yo soy incrédulo ante las cosas del Señor, es imposible que yo diga cualquier argumento. Pero si hay incredulidad en su corazón, nunca le voy a convencer, ni con la palabra de Dios, ni el mismo Dios con un milagro va a poder convencer su corazón, porque hay incredulidad. Y eso es lo que estaba pasando con estos fariseos. La relación entonces, o más bien la conversación inicial entre el ciego y los fariseos no llevó a ningún buen término. No dijeron nada, no pasó nada. ¿Qué van a hacer con ellos ahora? Ellos tenían la autoridad y podían decir: lo hacemos o no lo hacemos. Entonces empiezan a ubicar a los padres del ciego. Como les digo, pasó de ser un desconocido a que todo el mundo empezara a querer saber de él. Y estoy seguro que si fuera también ahora, toda la prensa se hubiera apostado delante de la casa de los padres del ciego. Todo el mundo hubiera ido a querer averiguar su WhatsApp o a querer averiguar cuál era su perfil en el Facebook, a empezar a tirarle mensajes a los padres del ciego para decirles: necesitamos saber más de la historia de su hijo, porque él está en las portadas de las revistas en este momento. Y entonces los fariseos le citan a estos señores, a esta pareja, y los hacen llegar a ese lugar. Versículo 19. Cuando ellos llegaron a ese lugar, les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Esa es la primera pregunta. ¿Se puede imaginar a estas dos personas amedrentados por la personalidad de los fariseos y por su odio hacia Jesucristo? Y entonces ellos se ven un poco amedrentados y vean la siguiente pregunta que les hacen: ¿cómo pues ve ahora? Si este es un hijo de ustedes que nació ciego, ¿cómo es que puede ver? Le preguntan a ellos. La incredulidad ciega también, aún así, al interrogatorio que se le estaba haciendo a estos señores. Versículo 20. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Esa es la única realidad que ellos podían declarar en ese lugar. Sabemos que él es porque es nuestro hijo y sabemos que desde que nació ciego. Versículo 21. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos.
o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Después del punto y coma, viene una aseveración que dice, edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Aquí habían dos cosas en las cuales hay que poner mucha atención. Primero, todo el mundo sabía que los fariseos estaban en contra de este maestro de rabí llamado Jesucristo, que andaba caminando por las calles de Jerusalén y sus alrededores haciendo milagros como este. Sabían que todos aquellos que habían seguido la fe en Jesucristo eran odiados por estos fariseos, que sus discípulos no eran de la simpatía de los fariseos y que con dificultad entraban a las sinagogas. Perdón, por esto esta pareja lo que hace es, no lo sé, no quiero meterme en problemas, aparte mi hijo es un adulto. Por eso es que hay una investigación acá con respecto a la edad del ciego. Y usted puede leer muchas posiciones teológicas, algunos dicen que andará entre los 30 años, otros dicen que entre los 40, otros mayor que 40, no lo sabemos. Pero en ese momento los padres hacen uso de la legalidad hebrea y les dicen, él es mayor de edad. Ya nosotros no tenemos nada que hacer con él, no tenemos ninguna responsabilidad con él, él puede decir por sí mismo. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Aquí hay algo bien interesante también acerca de la expulsión de la sinagoga. Cuando lo expulsaban de la sinagoga y del templo, por supuesto, les quedaba vedada la oportunidad de adorar a Dios. Entonces había una expulsión espiritual. Pero no solo eso, cuando alguien había sido expulsado, que aquí cabe muy bien la palabra excomulgado también, cuando alguien había sido excomulgado, también lo sacaban de la sociedad y si era, por ejemplo, comerciante, no podía seguir comerciando con ningún israelita. No podía estar en la sociedad con ningún israelita, no podía hacer negocios con usted, no le podían vender nada a usted por haber sido excomulgado por los fariseos de la sinagoga. Y ellos sabían todo esto. No se querían arriesgar a estar fuera de la sociedad. Porque esta pareja, mis queridos hermanos, no conocían a Jesucristo. Apenas su hijo recibió un milagro de él. Ellos no conocían al Señor. ¿Por qué iban a arriesgar su status quo? ¿Por qué iban a arriesgar la entrada a la sinagoga? ¿Por qué iban a arriesgar a hacer negocios con otras personas por un hombre que no sabían quién era? Pero mucho más adelante, estoy seguro, aunque la Biblia no lo dice, esta pareja debió haber llegado a los pies del Señor. Cuando le conocieron en persona y su hijo pudo testificar del poder de Dios, y eso vamos a verlo un poco más adelante. Pero hay personas que por el estatus social no publican que son cristianos. Hay personas que por el qué dirán, no dicen Jesucristo va delante de mí, yo soy un salvo a través de la sangre de Cristo. Son, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, cristianos de la secreta, no se quieren dar a conocer porque el escrutinio público va a ser muy duro para ellos. Pero yo le invito a que usted pueda realizar como va paso a paso en cada conversación. Este hombre, el ex ciego, va realizando el poder de Dios. Yo le invito a que cada día en su vida usted pueda realizar el poder del Señor y usted pueda darse cuenta que vale la pena poner por delante a Jesucristo, que vale la pena ser un predicador de la palabra de Dios donde quiera que vayamos, que van a haber boicots, que van a haber señalamientos, que nos van a hacer burla, que nos van a hacer bullying, que nos van a hacer memes, que nos van a hacer todo eso. Sí, pero vale la pena por Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para darnos salvación eterna, que vino a este mundo para acercar a Dios a los seres humanos, que se colgó en la cruz y dio su vida y la volvió a tomar para poder limpiar nuestros pecados y darnos la oportunidad de la vida eterna. Vale la pena Jesucristo, vale la pena pararse delante de los fariseos de este mundo y decirles, sí creo en Jesucristo, el único Dios viviente, el que resucitó de los muertos, el que está sentado a la diestra de Dios. Vamos a la siguiente conversación que tiene este hombre, ex ciego lo vamos a llamar, y es una segunda llamada, una segunda declaración que tuvo que ir a hacer con los fariseos. No habían tenido suficiente con él ni con sus padres. Lo vuelven a citar.
Y entonces quiero que ubique cómo había sido la vida de este pobre ciego, ex ciego ahora. Yo quiero que lo ubique. Había sido siempre expulsado, había sido relegado por la sociedad. Había vivido de limosnas. Era una persona que no le importaba pedir, que no le importaba expresarse. Nadie lo había tomado en cuenta. No, ni siquiera lo habían chineado para entrar al templo. No había estado en los momentos de adoración. Nadie, quizá, aquí estoy especulando también, había llevado ni siquiera un palomino para expiar sus pecados. Nadie había tenido misericordia de él. Y este hombre, fortalecido por lo que había experimentado de Jesús, llega a esta siguiente cita, y esta es la segunda declaración ante los fariseos, otro diálogo de el ex ciego. Juan 9, del 24 al 28. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese es hombre pecador. Esa expresión, da gloria a Dios, también fue utilizada por Josué en el Antiguo Testamento cuando habían ido a sacar el anatema de en medio del pueblo. Cuando se pararon delante de aquel soldado que había quedado con ese botín, Josué se paró delante de él y le dijo: da gloria a Dios. Y esa expresión lo que quería decir es: no mientas delante de Dios. Nos tenés que decir la verdad. Tienes que ser honesto delante de Dios. Es por eso que lo reciben con esto. Es como muchos erróneamente hoy día juran por el nombre de Dios. Hay muchas personas que le dicen a otras: no, es que jurámelo por Dios que no hiciste tal cosa, o jurame por Dios que no hiciste tal otra, o jurame por Dios, y como que esa va a ser la sentencia final. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Mateo y en la epístola del apóstol Santiago: no juréis ni por el cielo ni por la tierra, mucho menos usar el nombre de Dios en vano. Si usted tiene esa muletilla, no, que yo te juro que lo voy a hacer, quítesela, porque lo único que sirve para eso es para reafirmar que no creen en nuestra palabra. El apóstol Mateo dice que tu sí sea sí y tu no sea no, que nadie me tenga que pedir un juramento, que mi palabra sea veraz. Entonces lo llaman a él y le dicen: da gloria a Dios. En ese mismo sentido, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. El versículo 25 dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Le suena familiar esa frase? ¿La ha escuchado alguna vez? O más bien debo preguntarle: ¿la ha cantado alguna vez? Había sido ciego, mas ahora mis ojos te ven. Ciego fui, pero el Señor llegó a iluminar mi vida. Hay muchos cánticos que llevan esa frase. Jesucristo ha venido a iluminarnos la vida. Porque al principio de esto dijimos que Él había sido: yo soy la luz del mundo. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Versículo 26, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Versículo 27, y él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. O me hubiera gustado mejor: y no habéis querido aceptar. Que este es un milagro sobrenatural de Jesucristo, que antes era ciego y que hoy veo, que nací ciego pero que ahora puedo ver los colores y puedo apreciar la creación y puedo ver toda la maravilla que el Señor hizo en este mundo. Pero ustedes no quieren oír. Si hay alguien que está conectado ahora por primera vez tal vez, o le han invitado o le pasaron este link o anda de paso acá por este site, o si está pasando los canales de televisión y por algún momento se paró aquí, yo le quiero decir: escuche la palabra de Dios. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. En otras maneras probablemente u otros días usted hubiera cambiado el canal, pero yo le quiero decir: escuche el mensaje de amor que Jesucristo tiene para usted. Escuche el mensaje de salvación que el Señor Jesucristo ha diseñado especialmente para usted. Déjese iluminar por la luz del mundo, que es Jesucristo. Salga de la ceguera espiritual, de la ceguera de las emociones, de la ceguera de la avaricia, de las cegueras del amor al dinero, del amor a los vicios.
Oiga el mensaje del Señor Jesucristo que está poniendo delante de usted hoy. Después hacen una interrogante, él hace una interrogante, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Pero esa pregunta tiene sarcasmo, por supuesto. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Qué le estaba diciendo este hombre? ¿Cómo tenía valor este ex ciego de poder hablarle a los fariseos que lo podían expulsar, que le podían excomulgar, que podían hacer, que tenían el poder sobre la ciudad? ¿Cómo les podía hablar así? ¿Cómo los podía retar de esa forma si sabían que Jesucristo era el enemigo público número uno para ellos? Pero ¿qué importa? Cuando uno ha vivido 40 años su vida sumido en vicios, cuando uno ha vivido 40 años su vida en tinieblas, cuando uno tiene 40 años de estar en desesperación, 40 años de no encontrar el camino, 40 años de no tener una decisión exitosa, 40 años de tener falta de sabiduría, 40 años de que nadie lo quiso meter al templo, 40 años de que nadie le presentó a Jesucristo como Señor y Salvador, 40 años de luchar contra la religión. ¿Qué importaba si en ese momento este hombre se paraba delante de ellos? ¿Qué más daba? Ese hombre se estaba llenando de valor cada vez más. Ese hombre estaba entendiendo lo que estaba pasando en su vida cada vez más. Cada palabra que salía de su boca amaba más a Jesucristo. Entendía qué era lo que había sucedido. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír, le dijo. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y en el versículo 28, por supuesto, la reacción natural. Hay personas en este mundo que no pueden entrar en una discusión sana. Hay personas en este mundo que no pueden ir a la mesa de los argumentos, sino que inmediatamente cuando no hayan una respuesta, inmediatamente cuando alguien no está de acuerdo a sus pensamientos, empiezan a hacer lo que la palabra dice, injuriar, que quiere decir insultar, atentar contra la moral, fake news, le inventan un chambre, hacen lo que sea con tal de no aceptar la realidad. Y eso es lo que hicieron ellos. En este capítulo, versículo 28, le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Ya lo estaban acusando a él en ese momento. Y yo le puedo decir, en cuanto a lo que vamos a ver más adelante, que este hombre no era en ese punto discípulo de Jesucristo. Pero ellos hasta estaban inventando ya para él una circunstancia que no era cierta. Y esto es lo que sucede. Cuando hablamos acerca de Jesucristo como Dios y Salvador, cuando hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios, nos injurian, nos señalan y dicen fanáticos y dicen muchas otras cosas que no podemos decir en televisión, ni en redes sociales, ni en vivo. Pero nos nos encasillan en muchos lugares y lo único que somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Somos seres humanos en proceso de restauración, que nos han prometido la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Y defendemos al Dios, al gran Dios y Salvador. Y creemos en su palabra y la abrazamos en nuestro corazón. Y por eso hacemos lo que hacemos. Y por eso hoy estamos acá predicando el Evangelio. Y usted ahí en su lugar está conectado escuchando la predicación del Evangelio. Porque creemos en este Dios maravilloso. Pero hay muchos en el mundo, fariseos y religiosos, que nos van a señalar. Pero no se deje señalar. Parece firmemente como un hijo de Dios. Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Conforme este hombre iba hablando y esta relación, más bien esta conversación se iba subiendo de tono, las cosas se iban poniendo mejor. Y es aquí que voy a retomar el texto base que hemos utilizado para este mensaje. Porque este hombre, este ciego que hasta hace unas horas había sido un hombre olvidado de la sociedad, desconocido totalmente, nadie sabía ni su nombre, hace uno de los discursos más maravillosos que podamos encontrar en la Escritura. Hace una confrontación directa con los fariseos que tal vez solo Jesucristo había tenido el valor de hacer. Versículo 30 al 34. Recuerden que lo habían acusado un versículo antes de ser discípulo de Jesús. Versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿No son ustedes fariseos? ¿No son ustedes los estudiantes?
¿No son ustedes los eruditos de la palabra de Dios? ¿No saben ustedes de dónde salió este hombre? ¿No saben de dónde viene? Esto es lo más maravilloso, que ustedes, que son los fariseos, encargados de la parte espiritual, entre comillas, del pueblo, no saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Versículo 31, y sabemos que Dios, ¿de dónde saca este hombre esto, por favor? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué les estaba enseñando este hombre? ¿Qué estaba pasando en su vida? ¿Qué estaba pasando en su corazón? ¿De dónde escuchó eso? ¿A dónde lo leyó? No había podido leer. Era ciego. ¿A dónde lo oyó? ¿Quién le dijo que sabemos que Dios no oye a los pecadores? Se lo estaba diciendo a los fariseos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si no viniera de Dios, nada podría hacer. Qué discurso, qué palabra. Por supuesto, ¿cuál es la reacción de los fariseos? Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué creen que hicieron? Lo expulsaron de la sinagoga. Lo excomulgaron, ahí lo dice, y le expulsaron. ¿Qué más le daba al ciego? Si nunca había podido hacer negocios con nadie, no tenía un comercio, no tenía una profesión, no tenía una habilidad, porque había pasado pidiendo limosna toda su vida. Nunca había entrado a la sinagoga, no había podido pasar de la puerta de la sinagoga, y lo expulsan. Y él dice: ¡ja! ¡Qué buena noticia! ¿Qué importa? Siempre he estado expulsado por mi limitación física, pero hoy tengo una limitación física y sé que ese hombre, a cual he ido conociendo cada vez que me preguntan por él, a cual he ido sintiendo cada vez que me preguntan por él, él me ha sanado, y no lo hubiera hecho si no viniera de Dios. Y se fue. Le dejo esta frase: la incredulidad no es la incapacidad de creer, es el rechazo a creer aún ante las evidencias. La incredulidad no es la incapacidad que yo puedo tener de creer en algo. Puedo ser incapaz de hacerlo, pero no es eso. Es la incredulidad, su esencia, es el rechazo a creer, aunque delante de mí estén pasando todas las evidencias del poder de Dios. Y era lo que pasaba con estos fariseos. Y el último de los diálogos que quiero compartir con ustedes es el mejor diálogo del ex ciego de todo este capítulo. Y es su segundo encuentro con Jesucristo. Maravilloso encuentro. En el primero, si ustedes recuerdan, este hombre no tuvo un guión, no tuvo una frase que decirle al maestro. El maestro estaba platicando con sus discípulos y él salió premiado con un milagro. Pero en esta oportunidad, este hombre tiene un diálogo con Jesucristo. La última de las escenas de esta película de este hombre la tiene con Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 35. Y vamos a poner nuestros ojos en esta primera porción de este versículo. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El Señor nos tiene controlados en la parte buena. Tiene sus ojos puestos en nosotros, sabe lo que sucede alrededor de nuestra vida y sabe que este mundo es peligroso, es corruptible, es enfermizo y que todo se desgasta. Sabe que hay accidentes, sabe que hay cosas que nosotros, los seres humanos, no podemos dominar. Él tiene sus ojos de misericordia sobre nosotros y de vez en cuando hace milagros maravillosos para que su poder sea glorificado. Pero también tiene un gran amor por usted y nunca le va a dejar solo. Y cuando lo vea deambular por algún lugar, lo va a hallar, lo va a encontrar y va a platicar con usted. Así como fue, y cuando oyó que habían expulsado a este hombre, dijo: este ahora califica para ser uno de mis discípulos, este ahora califica para seguirme. Y lo fue y lo halló. Es ahora cuando yo te quiero decir a ti: Jesucristo te anda buscando. Jesucristo está delante de ti. Jesucristo quiere devolverte la vista espiritual, la vista de tu corazón que está ahora endurecido. Dios quiere alumbrar tu camino, así como lo hizo. Y le hizo esta pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Y yo te hago esa pregunta hoy, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y la respuesta de él respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Qué es esto que he sentido en los últimos días? ¿De quién es este de que tanto hablan? No lo sé porque nunca lo vi. Escuché su voz nada más y yo solo sé que antes no veía y ahora veo. ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Esa frase, esa pregunta, esa interrogante me hace ver que el hombre estaba ansioso por conocer a este Jesús. Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hasta este momento, el Señor Jesucristo había sido una voz primero. Después había sido un hombre que habló. Después había sido un profeta, porque cosas de Dios se manifestaban en su vida. Pero aquí, cuando lo tuvo cara a cara, cuando lo pudo ver con sus propios ojos sanos y entendió quién era aquella voz que había escuchado y lo sintió en el corazón, creyó en él como Señor y le adoró por primera vez. Es una historia maravillosa que puede ser tu historia, porque hoy delante de ti te ha encontrado Jesucristo. Y en medio de las circunstancias más difíciles de la vida, y en medio de un virus, en medio de una cuarentena, en medio de una quiebra económica, en medio de problemas matrimoniales, en medio de problemas con tus hijos, en medio de la lucha con un vicio, en medio de la lucha con una relación extramatrimonial, el Señor puede pararse delante de ti y decirte, cree en el Señor, cree en su Hijo Jesucristo, porque Él está aquí para darte libertad, para abrirte los ojos, para iluminar tu vida y para que al final tú y yo le podamos adorar. Esta historia maravillosa de Dios, esta historia maravillosa de la interacción entre Jesucristo y un hombre necesitado es la historia de nuestra vida. Y termino diciendo este propósito maravilloso del milagro que hizo Dios en la vida del ciego. Versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Para los que ven, un lugar diferente a la gloria del Señor. Jesús es la luz del mundo. ¿Ya lo viste? Si tú quieres hacer una oración para recibir al Señor Jesús como Salvador, como hizo este hombre ciego, yo puedo acompañarte en la oración. No puedo perdonarte los pecados, no puedo devolverte la vista, no puedo ser yo tu luz del mundo. Eso solo lo puede hacer Jesucristo. Pero quisiera invitarte a hacer una oración, porque Él está tocando a tu puerta, porque Él quiere encontrarte. Y es tiempo que tú le digas, sí, Maestro, decido adorarte, quiero que seas mi Señor. Si quieres dar ese paso de cierrar tus ojos ahí donde estás y di conmigo, Señor Jesús, reconozco que he estado lejos de ti y que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, y así como te le presentaste al ciego, te le presentaste a la humanidad. Te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Por eso hoy reconozco también que resucitaste y estás vivo. Quiero abrir mi corazón y recibirte en él como Señor y Salvador. Adórele ahí donde está, porque hoy el Señor lo ha declarado Hijo de Dios.